Julio Cortázar nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y murió en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue un gran escritor, profesor y guionista. Hijo de padres argentinos, su padre fue destinado a la Embajada de Argentina en Bélgica. Su familia se refugia en Suiza durante la Primera Guerra Mundial, hasta 1918, que regresan a Buenos Aires, Argentina. Obtiene el título de maestro en 1932. Se identifica con el surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras se reconocen por su alto nivel de intelectual y por su forma de tratar los sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges. En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras. Da clases y publica estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de sonetos Presencia, 1938, que publica bajo el seudónimo de Julio Denis. En los años 40, por problemas políticos, tiene que abandonar su puesto de profesor en la universidad y comienza la publicación de artículos y relatos en revistas literarias. Tras conseguir el título de traductor oficial de inglés y francés, se traslada a París, donde trabaja como traductor de la UNESCO. En 1951 comienza su exilio. Dedica su vida a viajar, pero reside principalmente en París. Las traducciones que realiza, como Edgar Allan Poe, entre otros, influyen en su obra, como por ejemplo en su colección de relatos Bestiario, 1951. A pesar de haber realizado distintas publicaciones durante todos estos años, no se hace famoso hasta la publicación de Ruyela en 1963, su obra maestra, que refunda el género. Poco antes de fallecer, publica su libro de poemas, Salvo el crepúsculo, 1984, y los artículos Argentina, años de alambradas culturales, en 1984 también. El ajolote. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los ajolotes. Siempre iba a verlos al acuario del Parque Explora y me quedaba horas y horas mirándolos, observando su muy poca movilidad, sus lentos movimientos, y ahora me he convertido en un ajolote. Las cosas de la vida me condujo a ellos una mañana en la que encontraba en los alrededores del Parque Explora. Bajé las escaleras de la estación Universidad y me encontré con el primer cartel de estos maravillosos seres. Dejé mi bicicleta en los parqueaderos y me adentré en este gran edificio. Empecé por los peces más comunes hasta que me topé inesperadamente con los ajolotes. Me quedé una hora mirándolos y salí del acuario incapaz de hacer otra cosa. En la biblioteca piloto investigué sobre los ajolotes y me di cuenta que son formas larvales de una especie de batracios del género Amblystoma. También que son mexicanos, lo cual ya sabía por su cara azteca y por el gran cartel antes de entrar al acuario. Leí un poco más y me di cuenta de que se han encontrado ejemplares hasta en África, los cuales son capaces de vivir en la tierra durante las temporadas de sequía y que cuando llega la estación de lluvias vuelven a vivir su vida normal en las aguas. Y por último, supe que su aceite se usaba como el del hígado de bacalao. No quise seguir consultando, pero al siguiente día volví al acuario del Parque Explora. Empecé a ir todos los días, a veces de mañana a tarde, y claramente las personas de los tiquetes de entrada estaban felices de recibir mi billete todos los días. Lo único que hacía era apoyarme sobre la barra de hierro que había al frente del estanque y quedarme mirándolos. No hay nada de raro en esto como muchos pensarán, porque desde el primer momento sentí que estábamos conectados. Me había bastado detenerme frente a ese cristal tan solo esa mañana para saberlo. Los ajolotes se amontonaban en ese musgoso piso de piedra del acuario. Había solo 9 de ellos y la mayoría apoyaban la cabeza sobre el cristal, mirando con sus brillantes ojos a todo aquel que se acercara. Avergonzado, sentí una imprudencia al acercarme a ver esas criaturas silenciosas e inmóviles aglomeradas en el fondo del acuario. Visualicé mentalmente a uno de los 9 que estaba separado de los demás a la derecha y me centré en ella para analizarlo mejor. Pude ver un pequeño cuerpo rosado, parecido a un pequeño lagarto, terminado en una cola de pez de una delicadeza increíble. Por el lomo le corría una aleta casi transparente, que al final se fusionaba con la cola. Pero lo que me obsesionó fueron sus pequeñas patas, de una finura espectacular, acabados en unos dedos preciosos con unas uñas parecidas a las de humanos. Y entonces descubrí sus ojos, su cara y dos orificios enteramente brillantes, pero mirando y dejándose penetrar por mi intensa mirada, que parecía perderse en un misterio interior.
Un delgado halo negro rodeaba el ojo y los inscribía en la blanda carne rosa. Su boca se desaparecía a simple vista por la forma triangular de la cara. Solo de perfil se podía apreciar su tamaño, el cual era bastante voluminoso. A los lados de la cabeza, donde deberían estar las orejas, crecían tres ramas rojas como si fueran un coral, y era lo único vivo en él. Cada 10 o 15 segundos, estas se enderezaban y volvían a bajarse. Algunas veces apenas se movía una pata, apenas avanzaban un poco, y ya se daban con la cabeza o con la cola de otro. Por, por eso el tiempo se siente menos si están quietos. La quietud de los ajolotes fue la primera que me hizo inclinarme impresionado. Comprendí que su misión es aburrir el tiempo con su inmovilidad. Sus ojos, sobre todo, me encantaban. De tanto mirarlos me di cuenta de la lejana semejanza en belleza de sus ojos a los nuestros. Sus ojos me daban cuenta de una manera diferente de vivir y lo único que podía hacer era acercar aún más mi cara al vidrio, a veces hasta llegando a tocarlo con mi frente. Era inútil tocar el vidrio con el dedo, ninguna reacción se apreciaba en sus caras. Sus ojos brillantes me seguían mirando desde una profundidad que me daba miedo. Y sin embargo, estaban cerca. Lo supe el día que me acerqué a ellos por primera vez. La completa falta de semejanza entre los ajolotes y los humanos probó que mi reconocimiento era válido. Tenían los rasgos antropomórficos de un mono, pero una lagartija también tiene manos así, y en nada se nos parece. Yo creo que era la cabeza de los ajolotes. Eso era lo que me miraba y sabía. Me emocioné susurrando palabras de consuelo. Ellos no paraban de mirarme fijamente quietos dentro de su pecera. En ese momento sentí como un dolor en el estómago, el cual me decía que ellos captaban mi intención de penetrar lo impenetrable de sus longevas vidas. No eran personas, pero era la única especie animal con la cual me sentía en una conexión inigualable. Me sentía noble ante ellos al ver la transparencia de sus pequeños ojos. Eran como un animal invisible. Me asustaban. Creo que de no haber sentido la presencia de los porteros y turistas, no aguantaría ni un solo segundo con ellos. Usted se los traga con la mirada, eso me decía el porte, pero no se da cuenta de que ellos eran los que me mataban lentamente con su penetradora mirada. Fuera del acuario no pensaban más que en los ajolotes, era como si ellos me influyeran a metros de distancia. Iba todos los días a visitarlos y en las noches veía sus ojos sin párpados en mis peores pesadillas. Cada mañana, al sentarme junto al acuario, les miraba algo más. Su sufrimiento yo lo sentía hasta en los pelos. Su tortura en el fondo del agua me aguaba a cada momento. No era normal que los fuertes sonidos no les provocaran ni una mínima expresión. Son animales muy interesantes, pero más aburridos que caballo en balcón. Cada mañana, al sentarme junto al acuario, les miraba algo más. Su sufrimiento yo lo sentía hasta en los pelos. Su tortura en el fondo del agua me ahogaba a cada momento. No era normal que los fuertes sonidos no les provocaran ni una mínima expresión. Son animales muy interesantes, pero más aburridos que caballo en balcón. No portaban ni un solo signo de constante agudo dolor. Tontamente quería intentar proyectarles mis sentimientos, pero claramente no resultó. Mi rostro llevaba horas y horas pegado en el vidrio de la pecera. Mis ojos no paraban de seguir cada movimiento del axolot. Veía frente a frente la cara de un ajolote sin sorpresa, sin sentimientos, y luego vi mi cara ante el reflejo del vidrio. Me veía fuera del acuario y lejos de ellos. Entonces mi cuerpo entendió y salí de allí. Solo una cosa extraña que viví fue que siempre pensaba en lo anterior y no en el presente. Esto hizo darme cuenta del horror del enterrado vivo que hay en mi interior. Afuera mi cara seguía acercándose al imaginario vidrio. Yo me era un ajolote y sabía que ninguna comprensión era posible en este rosado y estrecho cuerpo. Mi persona ya estaba fuera del acuario. Mi pensamiento era fuera del acuario. Yo era un axolot y estaba en mi mundo. Lo peor venía, lo supe desde el primer segundo dentro de este animal, transmitiendo a él mi pensamiento de humano, condenado a moverme lentamente entre insensibles especies. Pero eso acabó, cuando una pata vino a rozarme la cara. Cuando volteé la mirada, ya estaba un ajolote sobre mí y supe que él también sabía sin necesidad de yo comunicárselo. Todos nosotros pensábamos como humanos, pero incapaces de expresarlo, limitados al brillo de nuestros ojos mirando la cara del hombre pegado al vidrio. Él viene muchas veces, pero ahora menos. Pasa semanas sin asomarse.
Ayer vino y se me quedó mirando fijamente bastante rato y luego se fue bruscamente. Ya no tiene el mismo interés. Al parecer le hizo caso a una costumbre. Me presentía que al principio nos comunicábamos, pero él se sentía más unido al misterio que lo obsesionaba. Pero me parece que los cables se cortaron, porque ahora su obsesión es un ajolote ajeno a su vida normal. Creo que en cierto momento yo podía volver a él para mantener su deseo de conocernos mejor. En este momento soy un completo axolot y pienso como un hombre, ya que todos pensamos como un humano dentro de nuestro cuerpo rosa. Me parece que después de todo esto logré comunicarle al principio muchas cosas sobre nosotros y que en esta soledad en la cual él ya no puede estar, me consuela pensar que él escribirá sobre nosotros, creyendo imaginar un cuento con tema de Axolotl.